las computadoras, los teléfonos móviles, edificaciones inteligentes, máquinas robotizadas. Pero ¿por qué no aplicar también la ingeniería a intentar mejorar más la máquina más perfecta del mundo, que es el cuerpo humano? Esta fue la reflexión que motivó al fundador de las compañías, José Manuel Baena, ingeniero industrial de profesión, a abandonar una prometedora carrera como ingeniero de Fórmula 1 para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes e incluso ayudar a salvar vidas. En 2011 constituyó la primera compañía, Breca Healthcare, en la que nos dedicamos a diseño, fabricación y comercialización de prótesis e implantes personalizados. Históricamente, las tecnologías que se utilizaban para fabricar las prótesis eran tecnologías basadas en la sustracción, es decir, en extraer capas de material hasta obtener la estructura deseada. Y nosotros con Breca, introdujimos las tecnologías de fabricación aditiva, la impresión 3D. Esto lo que nos permite es ir fabricando capa a capa, dando lugar a estructuras externas más complejas y a estructuras internas más. Históricamente, la fabricación de prótesis e implantes tiene un componente de fabricación en serie y un componente de fabricación manual. Las prótesis se fabricaban como la ropa, por talla, S, M, L, XL, pero evidentemente no todos somos iguales y nosotros en Breca decíamos que no tenía ningún sentido la fabricación en serie y tener que adaptar el paciente a la prótesis cuando lo que realmente tenía sentido era adaptar la prótesis al paciente. Porque evidentemente eso tiene muchas ventajas. La fijación del implante es perfecta, se reducen los tiempos de intervención, lo que supone menor pérdida de sangre, menor tiempo de exposición a la anestesia y se reducen evidentemente también los tiempos de recuperación. Entonces, con Breca, como decía, a lo que nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de prótesis e implantes personalizados. El proceso consiste básicamente, lo siento por las imágenes, si alguno es un poco aprensivo, el proceso consiste en que nosotros recibimos la documentación del paciente, que puede ser resonancia o TAC, realizamos el estudio biomecánico para ver las tensiones, cargas, etcétera, etcétera, a las que se verán sometidas las prótesis en función de la parte del cuerpo donde se implante. Evidentemente no es lo mismo una craneoplastia que una mandíbula, y en base a esos resultados definimos cuál es el material más adecuado a utilizar en cada caso e incluso la densidad idónea a utilizar para cada paciente. Trabajamos distintos tipos de materiales, como aquí vemos un caso de una craneoplastia en titanio, imágenes de la craneoplastia, en este caso utilizando otro material, un polímero, PIC. Realizamos todo tipo de intervenciones, las paso rápido por si hay alguien que no le resulta agradable las imágenes. Por ejemplo, también fabricamos y diseñamos guías de corte para osteosarcoma, cáncer de hueso, o para craneosinostosis, que es un crecimiento anormal en el cráneo del niño, que como no podemos implantar prótesis porque van a seguir creciendo, se realiza un corte preciso de hueso y nosotros, en este caso, ayudamos a los cirujanos con una plantilla que le permite realizar un corte preciso. Hemos realizado todo tipo de intervenciones, suelo de órbita, arco cigomático, incluso cajas torácicas completas o un modelo de una columna vertebral que hemos hecho recientemente para un hospital de Barcelona. En el año 2015, el Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa de la Universidad de Granada estaba trabajando en un proyecto en el que obtenía células madre y no sé, se escucha regular, ¿no? No cojo ese micrófono. Bueno, se lo doy. Pues como iba diciendo, obtenía células madre del paciente y las diferenciaba a otro tipo celular para regenerar una serie de lesiones. El problema al que se enfrentaban es que al trabajar en dos dimensiones se les desdiferenciaba, volvían al estado anterior. Y entonces nos plantearon, siendo conocedores de la tecnología de Breca Healthcare, si existía la posibilidad de que les desarrolláramos una herramienta que les permitiese trabajar con esos cultivos celulares en 3 dimensiones. Y de aquí es de donde surgió el proyecto de RegEmas 3D. En RegEmas 3D nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de bioimpresoras en 3 dimensiones. Pero, ¿qué es la bioimpresión? Pues la bioimpresión nos permite aunar las tecnologías de fabricación aditiva con la ingeniería de tejido y aplicado a la medicina regenerativa.
¿Qué podemos hacer con una bioimpresora? Pues con una bioimpresora podemos imprimir un scaffold que nos sirve de soporte, sobre el que inyectamos células madre que van embebidas en hidrogel para garantizar su supervivencia y sobre las que se aplican factores de crecimiento. Y esto nos da como resultado la posibilidad de imprimir tejido vivo humano. ¿Podemos entonces, si estamos imprimiendo tejido, a día de hoy imprimir órganos? Pues con Regemat estamos trabajando ya en más de 21 países, con grupos de investigación de prácticamente todo el mundo, para que esto de poder imprimir órganos realmente sea una realidad en un futuro próximo. Nosotros en Regemat lo que le ofrecemos a los investigadores es la herramienta que ellos necesitan para seguir avanzando en sus procesos de investigación y que la fabricación de órganos, entre otras aplicaciones, sea una realidad. Una bioimpresora para todo es una utopía. Entonces nosotros lo que le ofrecemos a nuestros clientes es la posibilidad de que ellos configuren la bioimpresora en base a sus necesidades. Por ejemplo, si van a imprimir piel, necesitarán una jeringuilla calefactada y una cama refrigerada. Si van a imprimir tejido cardíaco, pues necesitarán un sistema de fotopolimerización, una jeringuilla refrigerada, etcétera, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, distintas configuraciones de nuestro equipo, distintas jeringuillas, extrusores de termoplástico y algunos de los materiales utilizados, porque en Regemat somos la única empresa a nivel mundial que customiza la bioimpresora, que la adapta a las necesidades específicas de cada grupo de investigación y de cada investigación en particular. Y esto es posible gracias a que nosotros desarrollamos tanto nuestro propio hardware como nuestro propio software, lo que nos da la posibilidad de disponer de un sistema completamente modular y, por tanto, poder adaptarlo a estas necesidades de los grupos que comentábamos. Nuestro equipo, además, está validado para la regeneración de lesiones osteocondrales, es decir, para la regeneración de artrosis y artritis. Aquí, por ejemplo, vemos estos puntitos verdes que se pueden observar en la imagen, es el colágeno tipo 2, que es el marcador que expresa la viabilidad celular. Es decir, ahí hay condrocitos después de 7 días desde su impresión, que serán los que regenerarán la lesión. ¿Cuáles son las aplicaciones de la bioimpresión? Las aplicaciones de la bioimpresión son diversas. Por ejemplo, en el testado de fármacos, las grandes empresas farmacéuticas, cuando van a sacar un nuevo fármaco al mercado, identifican una molécula diana, que será la futura droga, que es como se llaman los medicamentos, y empiezan una serie de pruebas in vitro. Posteriormente se pasa al modelo animal y finalmente pasamos al modelo humano. Pero claro, entre el modelo animal y el modelo humano hay un gap muy importante que cubrir, porque los resultados que se obtengan no reproducirán fielmente los que se obtengan en el modelo humano. Entonces nosotros con la bioimpresión lo que le damos a las empresas farmacéuticas es la posibilidad de probar sus moléculas dianas sobre tejido humano, es decir, que impriman piel humana y prueben las moléculas sobre piel humana, o que impriman, como tenemos un caso, un tumor de un cáncer de colon humano y prueben la droga sobre ese lugar. También trabajamos con diversos grupos en el desarrollo de biomateriales y principalmente lo que más importante es la ingeniería de tejido. Pero esto no me meto aquí porque lo explicaré con casos reales, porque hasta el momento hemos hablado de qué es la bioimpresión, qué se puede hacer con una bioimpresora, cuáles son las aplicaciones, pero todo esto es una ciencia ficción. ¿Qué es lo que realmente se está haciendo a día de hoy? Pues nosotros con Regemat, como ya comentaba, estamos presentes en 21 países, trabajando mano a mano con grupos de investigación, como por ejemplo, este es un ensayo clínico que estamos realizando en México con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto ya se está haciendo directamente en pacientes humanos y el proceso consiste en que recibimos una resonancia de la rodilla del paciente, segmentamos la lesión, imprimimos un scaffold con un material policaprolactona validado para grado clínico. En el mismo proceso de impresión inyectamos las células madre que obtenemos del propio paciente, en concreto de la grasa que hay debajo de la rótula, y plantamos este scaffold en la rodilla y conseguimos regenerar la lesión. Es decir, la artrosis y artritis de rodilla está en fase de resolución con el ensayo que estamos haciendo. Otro caso, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de Sydney, donde el doctor Carmine Gentili ha conseguido regenerar tejido cardíaco necrosado.
La parte del corazón que se muere después de un infarto, ellos han conseguido la irrigación y la inervación. Esta imagen además nos sirve para comprobar que esta impresora es completamente diferente a todas las que hemos visto anteriormente, lo que argumenta lo que decíamos de la customización. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde están trabajando con nuestra máquina dentro del quirófano en un proyecto de malla abdominal. El Hospital de la Paz de Madrid, donde están imprimiendo córneas. Hasta la fecha las córneas se obtienen de cadáveres y se implantan en pacientes, nosotros las estamos imprimiendo directamente. El Instituto de Materiales de Noruega, que han desarrollado una nanocelulosa mediante el uso de nuestra bioimpresora. Y bueno, estamos trabajando en distintos proyectos en todo el mundo. Hoy además contamos con la presencia de la doctora Carmen de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, que también lleva desde 2016 trabajando con uno de nuestro equipo. Y bueno, tenemos para argumentar evidentemente todo esto que decimos una serie de publicaciones científicas, etcétera, etcétera, que yo pongo a disposición de todos aquellos que lo requieran y que quieran conocer algo más sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, una serie de premios, reconocimientos, etcétera, etcétera, que nos han ido dando a lo largo de nuestra trayectoria. Me decía, al final de la presentación de Carmen tendremos una pequeña ronda de preguntas por si quieren saber algo más y si me dicen los datos de contacto para que puedan trasladarnos cualquiera de sus consultas. Muchas gracias. Pues podemos llamar ahora a Carmen Álvarez de la Universidad de Santiago de Compostela. Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a contar un poquito la experiencia de nuestro grupo de investigación pues, con la utilización de una impresora. Aquí ya lo ves. Bueno, nosotros utilizamos la impresora no solo para imprimir prótesis o análisis, pues hablaré de ello, sino también para diseñar medicamentos personalizados. La verdad es que la idea de medicina personalizada no es nada nueva. Ya en el siglo IV a.C., pues Hipócrates decía que cuando se trataba la enfermedad había que plantearse más que cuál era esa enfermedad de una manera aislada, había que abordar al paciente en su conjunto, es decir, qué características peculiares tiene ese paciente que pueden determinar la evolución de su enfermedad y también la respuesta al tratamiento. Bueno, pues en aquel momento no se disponía de las herramientas suficientes para responder a todas las preguntas que surgen y la verdad se tuvo que esperar hasta el siglo XXI para que se pudieran hacer la secuenciación del genoma y descubrir con las bases moleculares qué hay detrás de cada una de las enfermedades, es decir, digamos que investigar las diferencias que existen entre cada uno de nosotros a la hora de desarrollar una determinada patología y también ver cómo los distintos factores ambientales y culturales determinan el desarrollo de esa patología. Y bueno, hoy se sabe que un gran número de personas que padecen una enfermedad responden de manera diferente cuando se aplica el mismo tratamiento. Es necesario personalizar la medicina. ¿Y cómo se puede abordar el desarrollo de un medicamento personalizado? Bueno, primero hay que investigar y conocer muy bien las bases moleculares de la enfermedad si queremos realmente curar la enfermedad y no solo tratar los síntomas. Y una vez que está identificada pues, esa causa de la enfermedad, lo siguiente es descubrir el fármaco, la molécula activa que puede corregir esa patología. Y hay que desarrollar al mismo tiempo el método diagnóstico que permita seleccionar a los pacientes en función pues, de sus variantes genéticas. Bueno, pues si todo va bien y realmente al final se consigue el desarrollo de este fármaco, la siguiente etapa es plantear la necesidad de incorporar ese fármaco en un medicamento personalizado. ¿Y qué queremos decir con esto? Es decir, ese fármaco se puede administrar en la misma dosis a todos los pacientes. O cada uno de los pacientes necesitará una dosis diferente, una velocidad de cesión del fármaco en su organismo también diferente, o en un lugar distinto, o habrá que
sea perfecto. Bueno, pues en eso se basa el desarrollo de los medicamentos personalizados. Y en lo que se refiere a la dosis, pues no es difícil encontrar diferencias muy importantes en la capacidad que tenemos las personas para metabolizar y eliminar los distintos fármacos. Y bueno, si bien las dosis para los que se encuentran comercializados la gran parte de los medicamentos nos considera que todos somos, digamos, metabolizadores normales, ¿no? Que tenemos una determinada capacidad de eliminación de los fármacos, en realidad existe un porcentaje bastante alto de la población que son metabolizadores lentos y por lo tanto necesitan dosis mucho más bajas, y metabolizadores ultra rápidos para los cuales la dosis que habitualmente se administra es completamente ineficaz. Es decir, ¿cómo se puede abordar el desarrollo de un sistema de dosificación personalizado? Pues una de las posibles estrategias es utilizando impresoras 2D. Impresoras muy parecidas a las de HP, que tienen unos cartuchos de tinta. Pues esa tinta se puede cambiar por la formulación que tiene el fármaco. Y en vez de imprimir sobre un papel, vamos a imprimir sobre un film que se puede comer. Entonces, la impresora funciona depositando una serie de gotas sobre ese film comestible. Cuando se llega a una determinada dosis, ajustada para el paciente en particular que se quiere tratar, pues se somete a una serie de control en línea para asegurar los estándares de calidad que tienen que cumplir, por supuesto, todos los medicamentos. Pero otra manera de abordar el desarrollo de medicamentos con dosis personalizadas es utilizando la impresión 3D. Porque la impresora 3D nos va a permitir no solo poner la dosis de fármaco en cada una de las formas de dosificación que nos interese, sino que también podemos jugar con el tamaño de esa forma de dosificación, con el diseño, con su arquitectura, y de esta manera pues, se ha demostrado que la misma dosis, incorporadas en estructuras geométricas diferentes, se cede a distinta velocidad. Entonces, el diseño por impresión 3D comienza con una estructura que se hace por ordenador, y esa estructura por ordenador consta de distintas capas, y en cada capa podemos poner el mismo fármaco, distintos fármacos, nada de fármaco, y esa información se envía a una impresora. Nosotros en la actualidad estamos utilizando pues, impresoras del tipo de la DRG MAT. Aquí se muestran las diferencias en velocidad de cesión de fármaco obtenidas con geometrías diferentes. Este es un trabajo de uno de nuestros colaboradores, Álvaro Goyanes, que está allí sentado. Quería poner este vídeo, que no sé si es posible. Nosotros vamos un paso más allá, y es en la personalización en formulación pediátrica, por ejemplo. Sabéis que los niños requieren distintas dosis de fármaco a medida que van evolucionando, pero también en diseñar formas de dosificación con nuevas prestaciones o con prestaciones mejoradas, utilizando procedimientos tecnológicos mucho más sencillos de los que hoy utiliza la industria farmacéutica, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros desarrollamos la formulación de manera que sea imprimible, eso ya es un primer reto, pero después también diseñamos la arquitectura interna que tiene que tener ese medicamento. Es decir, qué pegadas tienen que ir cada una de las capas, cómo tenemos que ir imprimiendo esos hilos, por ejemplo, para conseguir una forma de dosificación flash, una forma de dosificación que ceda de forma inmediata todo el fármaco en contacto con la saliva y que sea muy fácil de deglutir, por ejemplo, pensando en un niño, ¿no? Entonces, en función de la distancia que quede a la hora de imprimir, de la altura, esa saliva va a entrar a distinta velocidad en nuestro medicamento, se va a disgregar a distinta velocidad. Y eso es una posibilidad que ofrecen las impresoras 3D, pues, de regular la porosidad interna y de esta manera hacer que formas de dosificación, pues, que en principio podrían ser más o menos complejas, pues resulten mucho más sencillas de diseñar. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente?
La anterior. La anterior. Bueno, aquí traigo un pequeño resumen, no sé cómo se aprecia desde ahí, de las posibilidades que ofrecen los medicamentos 3D o la impresión 3D en el ámbito de la medicina. Se pueden diseñar arquitecturas jamás pensadas para un medicamento, combinar distintas capas con distintos materiales, adaptar las dosis a distintos grupos poblacionales, combinar distintos fármacos o incluso podría ser un sistema de impresión en el lugar donde se necesite el medicamento, ¿no? Por ejemplo, una situación de una desgracia, pues por unas condiciones climáticas adversas o lo que sea, pues llevar ahí el equipamiento e imprimir a demanda cada uno de los medicamentos. Y finalmente, en lo que se refiere a los scaffolds personalizados, pues cada vez hay más demanda, como acaba de comentar mi compañero. La población envejece. Eso es gracias a los avances que hay en salud y en sanidad, pero digamos que la contrapartida es que el ser humano se sigue deteriorando a medida que se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, además se han puesto en marcha una serie de hábitos más o menos saludables, como es la práctica del deporte, pero se sabe que un deporte mal practicado también conlleva más lesiones, sobre todo musculoesqueléticas, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos abordar eso? Como se ha comentado, los diseños antiguos de prótesis prefabricadas que difícilmente se adaptan al paciente, pues no tienen mucho futuro. Lo ideal es combinar, pues es una estructura que haga de scaffold muy adaptada a la lesión que se quiere reparar e incorporarle las células y los factores de crecimiento que mejor se ajusten al defecto que se quiere reparar. Y bueno, yo ya no voy a insistir en lo que acaba de comentar mi compañero, pero lo que sí quiero comentar un poco es lo que hacemos nosotros en la Facultad de Farmacia, que es no solo diseñamos cómo tiene que ser ese scaffold adaptado a la lesión, sino que también vemos la manera de incorporar sustancias activas en ese scaffold que faciliten la regeneración del tejido de la manera correcta. Es decir, que el tejido sea capaz de formarse, dando lugar a un hueso, por ejemplo, a una estructura ósea de buena calidad, o un cartílago que sea más o menos resistente, y además evitar problemas muchas veces asociados a la, digamos, práctica quirúrgica, como son las infecciones, ¿no? Pues incorporando distintas sustancias activas en distintos niveles y que solo es posible utilizando la impresión 3D. Pues hasta aquí todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a aprovechar, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechamos estos últimos minutos finales. Muchas gracias por respetar el tiempo, que ya íbamos siempre acarreando un poquito de retraso y siempre los últimos siempre son los más desfavorecidos en este caso. Si tenéis alguna pregunta, alguien, por ahí tenemos una pregunta. Espera que os acerco ahora mismo un micrófono. Ahí va mi compañero Javi, te acerca un micro. Hola. Espera que lo va a activar. Javi todavía no sé. Ahora, ya puedes. Hola. Bueno, yo quería preguntarle a la doctora, viendo el potencial de esta tecnología, no sé si usted vería la posibilidad en un futuro próximo, más lejano, de enfocado, por ejemplo, a la tercera edad, el hecho de hacer en una sola dosis pues los diferentes medicamentos que una persona podría tomar. No sé si lo vería viable. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Pues la verdad es que en eso se está trabajando mucho. Todavía estamos, digamos, en un estadio bastante incipiente en lo que es la utilización de las impresoras 3D en el diseño de medicamentos. Pero una de las ventajas más destacadas de la impresión 3D es la posibilidad de incorporar distintas sustancias en distintas capas. Y desde luego la combinación de distintos fármacos es perfectamente posible. Desde un punto de vista tecnológico es posible. Ahora hay que pasar todas las etapas regulatorias para asegurar pues, que no va a existir ningún problema pues, con el uso habitual de esos medicamentos. Genial. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Nos da tiempo a una más. Por ahí. Por ahí.
Hola. Le quería preguntar a la gente de Regemat, ¿qué coste tiene una impresora como la que tenemos hoy aquí? Pues la que tenemos hoy aquí, que es la que tienen en la Facultad de Farmacia, tiene un coste de 18.000 euros, que es la bioimpresora que sirve, por ejemplo, para distintas aplicaciones. El tratamiento que comentábamos de cartílago tiene el mismo coste. Después se van implementando una serie de módulos en función de las necesidades, pero partimos a partir de 18.000 euros y no más de 35.000 euros. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación.